Desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo, llega Nuiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan como el viento y se escuchan las memorias. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Hoy nos acompaña Aleida Tiller, participante del Festival de la Cultura Wayuu en el 2010 y reconocida como Mahayo de los periodistas. Aleida Tiller es perteneciente a Leiruku, Uriana del territorio de Orroco. Tía Aleida, antes de hablar del concurso, cuéntenos quién era usted antes de participar y qué la motivó a dar ese paso. Era una Wayuu estudiante de la Universidad del Atlántico, de 7º semestre de Sociología. Una persona que siempre ha creído que la educación es un camino para superarse y quería demostrar que realmente tenía un conocimiento acerca de la cultura. ¿Usted recuerda el momento en que decidió inscribirse? Por supuesto que sí, fue un 14 de mayo del 2010. Era la primera participación de la Universidad del Atlántico, de una entidad fuera de La Guajira. Muchas personas piensan que estos eventos se parecen a un concurso de belleza, pero el Festival Wayuu tiene un sentido muy diferente. Para usted, ¿qué significa realmente ser una Mahayo? Que sea alguien acorde al papel que va a desempeñar y que mantenga en sí la responsabilidad del cargo que porta, que es ser como la representante de las mujeres Wayuu. Y precisamente eso es lo que hace único el festival. Entonces una participante debía conocer temas como el tejido, la organización familiar, los orígenes del territorio y sobre todo hablar Wayuu Naiki. Por supuesto que era muy importante. Lo más valioso dentro de las puntuaciones que nos daban era el conocimiento de la lengua materna y creo que es el requisito principal para poderse uno inscribir. ¿Cómo fue su preparación para asumir este reto? Hablar con mi mamá, hablar con Carmen Palmar, hablar con la tía Iris Aguilar y pues esos consejos de mujeres que pues ya habían tenido un conocimiento de la vida, de la cotidianidad, me sirvieron y fueron la base para poder reflexionar desde adentro qué quería transmitir dentro del festival. ¿Y qué fue lo más difícil? Para mí fue la Yona, porque ciertamente con la Yona nunca tuve una familiaridad y fue como pues una gran debilidad. Fíjese usted que eso demuestra que el aprendizaje cultural es un proceso permanente y que siempre hay algo nuevo por hacer y por fortalecer. Y es que han pasado más de 15 años desde esa experiencia. Cuente un poco cómo cambió su vida luego del festival. El festival lo cambió, me marcó bastante de poder comunicar y volverme una embajadora de la cultura. Llevo aproximadamente 17 años haciendo resistencia, esa misma resistencia de la que hablaba en el festival. Y quizás esa sea una de las mayores enseñanzas del festival, que ser una Mahayo no es un reconocimiento de unos días, sino una responsabilidad que se mantiene toda la vida. Hoy veo un festival que tiene mucha expectativa porque pues tiene incidencia, está manejado por Wayuu, porque en mi época la crítica era que la presidenta ni siquiera era Wayuu y pues que hoy tenga su propio espacio es una forma de decir esto es lo que es del pueblo y hay que protegerlo porque lo estamos haciendo para ustedes. Es como ese nuevo mensaje y el hecho de que pues se haya tenido la iniciativa de recuperarlo luego de 9 años y hacerlo 6 meses después de ese retorno, es algo impresionante. Uno veía en diciembre cómo la gente llegaba en diferentes medios, motos, bicicletas, ancianos, jóvenes y con su mejor manta, sus mejores elementos para decir yo también vengo del territorio pero quiero participar, quiero observar, quiero aprender. Nos conecta y nos mantiene unidos. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros y ese consejo que les da a las siguientes Mahayo, a esas Mahayit que van postuladas, que estaría realizándose el festival el 5, 6 y 7 de junio. Hasta una próxima oportunidad. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicación Propia APIRRA de la Organización Indígena de La Guajira, Yanama, en la producción y conducción Elianis Bonivento. Voz complementaria, Robert García. Coordinadora General de la Consejería, Leki Uriana Enríquez.